Este primer capítulo es llamado De regreso al huerto. La creación como un modelo del jubileo. Queremos ahondar un poquito cuál es la visión del jubileo, porque para entender no hay que ir a Levítico 25, donde la ley ha estipulado el jubileo, sino más bien tenemos que abrir la Biblia y empezar por el principio. El jardín era ya la expresión del propio jubileo. Podemos leer Génesis 1, 2, inclusive el 3 o hasta el 11 si queremos, y querer buscar, ¿es histórico, es simbólico, son por miles de años o qué? Pero la verdadera teología no está allí, sino lo que Dios quiere transmitir a través de este relato bíblico es entender cómo Dios ha visto la creación, cómo Dios nos ve a nosotros, y es qué quiere decir en esto. En cuanto Dios crea, todo era caos y oscuridad. Así que lo primero que Dios hace en 3 días es poner un orden para poder después poner el contenido. Así le dedica 3 días para poder dedicarle al tiempo, al espacio y crear el hábitat. Después le dedica otros 3 días para poner los animalitos, los peces, el ser humano, los astros en el cielo. Dios va creando y Dios va formando aquello que deseaba sea nuestro lugar. Y para después de eso, el séptimo día fue el momento del descanso, el lugar de la armonía con Él. Y es que para el Oriente Próximo, en las grandes religiones o las grandes filosofías del momento, el universo era un templo, era el lugar donde habitábamos con Dios. Y cada templo que se creaba en una cultura eran representaciones de ese universo. Es decir, desde una concepción original, el espacio, la creación, el paraíso, era ya el templo donde se alababa a Dios, donde teníamos la armonía con Dios. Y es aquí donde vemos el primer punto. Cuando Dios crea en el 6º día al ser humano, lo crea con 5 roles. Primero, lo crea como hijo. Esa imagen y semejanza de Dios que después de ese par de palabras se vuelve a repetir un poco más adelante respecto a Abraham y sus hijos, imagen y semejanza, es primero un rol de hijos. Esa es nuestra relación con Dios. El segundo es el tema de la realeza, porque en cuanto Dios pone a juzgar, organizar, dominarla, es porque Él está haciendo la función de Dios en ese jardín, en ese paraíso. Él es quien gobierna. El tercero es el sacerdocio, que las palabras no hacen mucho sentido, pero las palabras en hebreo hacen la referencia a lo que el sacerdote hacía en el templo. El cuidar, el culto a Dios, la liturgia. Por eso este juego de palabras es el sacerdocio donde se alaba a Dios, se cuida a Dios en esa propia relación. El cuarto rol de Adán es de la profecía. Y es que solamente Dios tiene la autoridad de poner nombres a las cosas, nadie más. Y en cuanto Dios le da el permiso a Adán que le ponga nombre a las cosas, habla en nombre de Dios. Y sabemos que el profeta es aquel que tiene una relación con Dios y que con su autoridad habla, denuncia, comparte, comunica lo que Dios desea. Y el quinto rol es el de novio, porque cuando Dios crea a Eva, de donde sale la propia costilla de Adán, viene una nueva creación, una creación que es un reconocimiento de ella como semejante. Por eso aquella famosa y hermosa palabra, esta que sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ya es una poesía donde él reconoce como parte de la creación, como parte de la familia, como una hija de Dios, y por lo tanto solamente puede venir de Dios. Y cuando Dios había hecho todo bueno, que lo repite, vio Dios que era bueno, el único momento que dice que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Un regalo de Dios es este quinto, a la mujer como su esposa, como su ayuda, como aquella que complementa o hace que el hombre sea lo que es. Por eso esta complementariedad es el quinto rol con el que Dios crea en el paraíso al hombre. De hecho, si vemos la palabra en hebreo, más que crear o formar, se edificó, porque un templo se edifica. La mujer viene siendo también edificio del Señor. Y es muy curioso porque si dice que en el 6º día, que sabemos por el primer relato, pero cuando vemos el segundo relato, el hombre durmió y despertó, de cuando el momento sale la mujer, podemos entender que la mujer sale en el 7º día, podemos entender que aquel matrimonio empieza en el 7º día, el día del descanso, el tiempo de la alabanza a Dios. Por eso ahora la unión entre el hombre y la mujer sucede en el descanso, como hijos de Dios, como una alabanza a Dios. Y es precisamente el 7º día, el del descanso. Y sabemos y todos recordamos que el número 7 en la Escritura tiene un simbolismo siempre de perfección, de lo divino, de algo grande. De hecho, en hebreo la palabra alianza es como si nosotros dijéramos septeniar o septiliar o no sé cómo poderlo traducir, ¿verdad? Pero la raíz es del 7, es decir, hacer una alianza es hacer el 7, ese proyecto de Dios en nosotros. Por eso es el 7º día del descanso, es parte de un proyecto inmenso de Dios que lleva hacia la alabanza y hacia la armonía, un primer shalom. Y por lo tanto la creación que tanto repite que era bueno y que era bueno y que era bueno, manifiesta ese primer jubileo, la armonía,
la familia, la paz, donde no había necesidad de perdón, donde estaba todo realizado. La vivencia en el paraíso era vivir el jubileo en sí mismo. Pero aun cuando el paraíso era ya un shalom, tristemente viene ese irse corrompiendo, irse decayendo. Poco después, cuando viene el desequilibrio, el pecado. Pues todo empieza cuando Adán olvida su rol de sacerdote, de cuidar y regir el paraíso. Se distrae y se mete la serpiente. La serpiente empieza a coquetearle a la mujer, empieza a crear dudas sobre cuál es el proyecto de Dios sobre nosotros. Y se infiltra aquel mal pensamiento y hace que el único mandamiento que existía, que era no comer solamente de un árbol, hace que el hombre vaya y caiga, desobedeciendo a Dios. Y si aquel paraíso era el shalom, aquí se empieza a romper el shalom. Deja de haber la armonía. El hombre y la mujer empiezan a conflictuarse, con la naturaleza se empieza a romper. Cuando pasa Dios, se esconden. Aquel primer proyecto de Dios empieza a decaer. Y después de Adán y Eva, las siguientes 10 generaciones va a ser lo mismo, de mal en peor, empezando con el asesinato entre hermanos, llegando después hasta Noé, y donde Dios dice, ya aquí todo se ha corrompido, volvamos a empezar. Y el diluvio es el signo de un nuevo jubileo, porque vuelve a limpiar, vuelve a purificar, y en Noé y su familia empieza una nueva armonía. En Monte Ararat, donde encalla el arca, es como un nuevo jardín del Edén, es donde empieza un nuevo proyecto de la armonía está. Pero aquello no duró mucho. Noé era el sumo sacerdote, era aquel que alababa a Dios, que daba el culto a Dios y que por ley que conocemos en las religiones estaba prohibido el embriagar, estaba prohibido la desnudez, y es precisamente lo que sucede. Noé emborrachado, se desnuda, las hijas y todo aquello que decía del primer pecado, acá se repite. El vino es fruto de la uva, está la desnudez, está la vergüenza, está la maldición. Nos recuerda otra vez a Adán y Eva. Y otra vez, 10 generaciones después, viene la Torre de Babel. Aquella humanidad que se creía, se engrandecía, se querían llegar hasta el cielo y como si fuera una rampa para poder llegar otra vez a lo de la serpiente, llegar a ser como dioses, es donde viene la confusión. Y otra vez se acaba el shalom. Viene la ruptura, viene la confusión, viene otra vez un nuevo inicio. Es ahí donde Dios dice, a ver, volvamos a empezar, pero hagámoslo con uno a la vez. Empecemos una alianza con Abraham y vayamos construyendo este shalom. La propia escritura dice, fue considerado justo. Dios caminaba con Abraham y va permaneciendo firme en su promesa con los patriarcas, con los descendientes de Abraham. Va construyendo una esperanza, un proyecto de una nueva esperanza, de una nueva transformación, de una nueva armonía. Y es así como precisamente se llega a Egipto. Los descendientes de Abraham, los patriarcas, llegan como si dijeran, al fin llegamos a un lugar, pero sin darse cuenta, aquel Egipto iba a ser la tierra de la esclavitud. Vuelve a generar en el corazón un anhelo de libertad. Es ahí donde entra en escena Moisés, el libertador. Aquel que empieza a hablar o entender lo que sería el jubileo, la libertad, el perdón, la armonía. Precisamente él lleva esa paz. No se da cuenta que al llegar al Sinaí es donde viene entonces ahora sí esta esperanza y esta ley del jubileo. Tienen que ritualizar la armonía. Por eso los sacrificios buscaban la armonía con Dios. Por eso el Shabbat era recordar que somos libres, que no somos esclavos y que era para Dios. Es ahí donde viene el año sabático y es donde viene la promesa del jubileo. Cada 50 años Israel tienes que hacer el esfuerzo de regresar a esa armonía. Todos sus orígenes en su familia, con tus terrenos, sin esclavos, otra vez la armonía de Dios. Y es así con ese pequeño repaso que nos damos cuenta que antes de ver Levítico 25, donde vendrá la ley del jubileo, ya el paraíso era el jubileo, que se echó a perder. Y es ahí donde vendrá aquella ley donde cada 50 años vivirás esto. Los que han sido esclavizados vendrán a la libertad, lo que se ha perdido se regresa, la armonía de Dios está de vuelta. Ojalá que conforme vayamos avanzando en estos videos, podamos ir tomando un valor profundo del jubileo. El proyecto de Dios es la armonía. Nuestro corazón anhela ese shalom que significa no solamente paz como ausencia de guerras, sino esa intimidad del corazón de Dios, esa armonía entre el ser humano, la naturaleza y todo lo que es, y que se va a ir construyendo poco a poco.